estaremos realizando un video tutorial sobre la familia Enterobacteriaceae, microbiología veterinaria del área de medicina veterinaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, núcleo territorial Zaraza. En cuanto a las enterobacterias, pudiéramos definirlas bacteriológicamente como microorganismos de forma bacilar, gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos, con capacidad de desplazamiento o motilidad por flagelación peritríca, aunque hayan excepciones que no tengan motilidad, catalasa positivo, con diferentes características bioquímicas. Por lo tanto, hay que diferenciarlos a través de las diferentes pruebas, como la serie INVIC, que nos permite diferenciar las capacidades bioquímicas de cada género. Estaremos trabajando con Escherichia coli, con Klebsiella, con Proteus y con Shigella. Sabemos que dentro de la familia Enterobacteriaceae existen más géneros, como es el caso del Enterobacter, como es el caso de la Salmonella, el Citrobacter, la Yersinia. Mas, sin embargo, abordaremos estos 4 a fines de que Escherichia coli y Klebsiella sean estudiados como géneros fermentadores de lactosa y el género Proteus y Shigella como géneros no fermentadores de lactosa. Empezaremos con realizar un frotis del microorganismo, tomando en una lámina portaobjeto muestra de la cepa bacteriana y posteriormente fijándola con calor después de que se realiza el frotis y luego procediendo a realizar la tinción de Gram. Luego podemos realizar al microscopio observación de la morfología del microorganismo, tamaño, si son bacilos cortos, si son bacilos largos y delgados, y pueda establecer ya un cuadro comparativo de la morfología del bacilo en los 4 géneros bacterianos. Por otro lado, realizando la tinción de Gram, podemos ver su agrupación, si quedan los bacilos, una vez que se dividió el microorganismo, quedan solitarios como células unitarias o quedan agrupados en parejas, en cadenas. O sea, se puede observar la agrupación y como punto central de la tinción de Gram, ver cómo se tiñe la pared, si retiene el cristal violeta o retiene el colorante safranina, que en este caso, por ser las enterobacterias gram negativas, retienen la safranina en su pared. O sea que observamos bacilos rojos, teñidos de rojo. La segunda prueba que realizaremos es poner en evidencia la capacidad de producción de la enzima catalasa. La enzima catalasa le da una capacidad a la cepa de patogenicidad de manera de que puede disociar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, porque sabemos que estos son sustancias tóxicas para la membrana de la bacteria, y si ella tiene la capacidad de producir esta enzima, como sabemos que es capaz de producirlo los 4 géneros porque son anaerobios facultativos, pues ella puede evadir de la acción tóxica del peróxido de hidrógeno. Podemos entonces tomar una muestra en una lámina portaobjeto de la cepa bacteriana y ponerla en contacto con peróxido de hidrógeno. Al instante podemos observar cómo se desdobla el peróxido en agua y oxígeno, emitiendo burbujas de oxígeno que se pueden fácilmente evidenciar. Aquí estaremos observando entonces para los 4 géneros debería dar positivo a catalasa. Posteriormente se estará sembrando en placas a través de
las técnicas de siembra por estriamiento o zigzag. Utilizaremos el agar nutritivo para que después de las 48 horas de incubación poder describir las colonias características de los 4 géneros bacterianos y ustedes puedan realizar un cuadro comparativo para Escherichia, Klebsiella, Proteus y Shigella con las diferentes características de colonias. Tal es el caso de color, tamaño, bordes, elevación, consistencia. Pueden describir las características de las colonias para los 4 géneros. Posteriormente se sembrará en agares selectivos y diferenciales como lo son el agar EMB Levin y el agar McConkey. Ambos agares son selectivos para microorganismos gram negativos y al mismo tiempo son diferenciales porque contienen lactosa. ¿Qué vamos a observar allí? Cómo la lactosa puede ser empleada y a través de los indicadores de pH que contienen los medios, poder ver los virajes de color de los medios para entender la utilización o la fermentación de la lactosa. Sabemos desde un principio que en estos medios diferenciales, aquellos microorganismos fermentadores de lactosa tendrán unas características, sus colonias, de coloración oscura. Más, sin embargo, aquellos microorganismos que no sean fermentadores, en este tipo de medios diferenciales observaremos colonias transparentes, colonias claras, en el caso de los no fermentadores. ¿Cuáles serían ellos? Entonces, Escherichia coli y Klebsiella estaríamos viendo colonias oscuras, rojas, rosadas. Es muy peculiar observar en Escherichia coli, en el fondo o al reverso del agar Levin, colonias oscuras, y en la placa de siembra, en su parte frontal, una coloración característica para Escherichia coli con una pigmentación verdosa, es un verde metálico. Eso es característica de Escherichia coli como microorganismo fermentador de lactosa. En el caso de Proteus y Shigella, estaremos observando colonias claras. Luego estaremos sembrando las diferentes cepas bacterianas, los diferentes géneros de enterobacterias en tubos, también para observar las características de utilización de azúcares. Sembraremos en estos medios líquidos, como es el caldo glucosado, caldo lactosado, a los cuales se le incorpora un tubo de Durham en su interior para poder observar la capacidad de, durante la utilización del azúcar, ver si hay desprendimiento o no de gas. Bien, entonces, en este caso, para la observación en estos tubos, podemos simplemente determinar por la turbidez la utilización del azúcar, y si hay un desprendimiento de gas en el tubo, pues puede ser fácilmente detectado con una burbuja que se instala, desplaza el medio líquido en el tubo de Durham y se aloja la burbuja. En este caso, en el caso pues de Escherichia coli, va a haber producción de gas a partir de la glucosa. En el caso de la Shigella, observamos que no es productora de gas durante la utilización de la glucosa, por poner pues un ejemplo. En el caso de Proteus, puede que haya liberación de gas o no durante la utilización de la glucosa, y pues en el caso de la Klebsiella, al igual que Escherichia, también puede emitir gas durante la utilización del azúcar. Luego tendremos los medios
líquidos, como es el caldo verde bilis brillante. Es un medio líquido selectivo para microorganismos gram negativos por la bilis que tiene añadida, que no permite crecimiento de microorganismos gram positivos, y podemos pues observar la película en la superficie o turbidez en todo el tubo por el crecimiento facultativo del microorganismo. Eso es lo que quise decir. Ahora, realizaremos también la prueba para caldo-urea, en donde se pondrá en evidencia la existencia o no de la enzima ureasa para la degradación de la urea. Recordemos que para la prueba de ureasa, lo que pretendemos poner en evidencia es si hubo la liberación de amonio como producto de la hidrólisis de la urea gracias a la enzima ureasa. Recordemos que el amonio alcaliniza el medio y el caldo urea contiene un indicador de pH que es el rojo fenol. ¿Y cómo observaremos los resultados? Bueno, en el caso de ser positivo a la ureasa, en donde habría amonio en el medio alcalinizándolo, se colocaría un color o viraría a un color fucsia, como es el caso del Proteus, que es urea positivo o ureasa positivo, mientras que para el caso de Escherichia coli no cambiaría de color porque es ureasa negativo. Ahí, por ejemplo, tendremos esos dos ejemplos. También estaremos realizando la siembra en el agar triple azúcar hierro, agar inclinado de TCI. Este agar contiene 3 azúcares, en donde habrá una mayor proporción de lactosa con respecto a la glucosa. En el caso pues de este agar TCI contiene glucosa, lactosa, sacarosa, tiene sales de hierro para poner en evidencia la producción de ácido sulfídrico y tiene un indicador de pH que es el rojo fenol. En el agar TCI pondremos en evidencia la producción de ácido sulfídrico. Bien, ahora, ¿cuál será el comportamiento de la utilización de los azúcares que se puede poner en evidencia también en este medio? Bueno, para aquellos microorganismos fermentadores de lactosa, como es el caso de Escherichia coli y en el caso de Klebsiella, una vez que se agota la glucosa, porque primero va a echar mano a ese monosacárido que es la glucosa, es más fácil de utilizar, y en lo que utilizan por vía fermentativa la glucosa hay desprendimiento de ácidos que, valga la redundancia, acidifican el medio y es captado por el indicador de pH, el rojo fenol, y vira de rojo a amarillo. Podemos observar una gran concentración o mayor concentración de ácido en el pico de flauta del agar inclinado, colocándose todo el tubo en amarillo, y una vez que se agota la glucosa, el microorganismo empezará a echar mano de la lactosa, manteniéndose la generación de productos ácidos, por lo tanto, manteniéndose todo el tubo en amarillo. Ese caso lo observaremos para Escherichia coli y Klebsiella. Solamente pudiéramos ver cómo se revierte todo el tubo hacia rojo si pasadas las 72 horas o más de 3-4 días en donde ya no hay azúcar y que vuelva a revertirse el pH de ácido a neutralizarse y vuelva a colocarse el medio rojo. Es la única manera, pero comparativamente hasta podemos poner un tiempo prudencial de 48 horas, podemos ver la diferencia que para Escherichia coli y Klebsiella mantenerse todo el tubo en amarillo por la acidificación constante, ya que utiliza ambos azúcares.
En el caso de Proteus y Shigella, vemos cómo una vez agotado la glucosa, no pueden echar mano de la lactosa, por lo tanto el ácido producido durante la degradación de la glucosa es revertido, neutralizado y se vuelve a poner el tubo de amarillo, pasa a rojo, viendo en el pico de flauta la coloración roja y hacia el fondo del tubo todavía amarillo por aún no haberse neutralizado el ácido. Entonces, cuando vemos el rojo intenso en el agar TSI para el caso de las no fermentadoras, pues es una forma de orientarnos, de no utilización de la lactosa. Bueno, ahí entonces estaremos poniendo en evidencia también si hay un precipitado de color negro por la utilización, precipitado negro por la formación de ácido sulfídrico. Eso tiene que verse en la superficie del agar. Y ahí lo que está permitiendo las sales de hierro es que haya el atrapamiento de ese gas y pueda precipitarse. Luego abordaremos la serie INVIC, en donde se montan las pruebas de indol, rojo metilo, Voges-Proskauer y la prueba de citrato. En el caso de la prueba de citrato de Simon, ¿qué queremos saber? ¿Cuál es el fundamento? Si la bacteria es capaz de utilizar el citrato como fuente de carbono. Si esos 4 géneros utilizan el citrato como fuente de carbono. Entonces vemos un agar inclinado con una coloración inicial verdosa que si el microorganismo es capaz de utilizar el citrato como fuente de carbono, virará el azul de bromotimol, que es el indicador de pH, virará del color verde al color azul. Entonces, la importancia de este medio es que ese citrato de sodio que contiene, ¿sí?, si el microorganismo lo utiliza, ¿qué pasará? Va a haber un sodio residual en forma de hidróxido de sodio que alcaliniza el medio, y esa alcalinización es captada por el indicador de pH, en este caso el azul de bromotimol, permitiendo el viraje de un color verde a un color azul intenso gracias al pH alcalino. Entonces vemos cómo para Escherichia coli debería dar negativo porque no utiliza el citrato como fuente de carbono. Mientras que para bacterias como la Klebsiella pudiéramos observar el viraje del color verde al color azul, porque sí utiliza el citrato como fuente de carbono. Luego tendremos la prueba de indol, en donde se inocula la cepa en un caldo peptonado rico en triptófano a fines de demostrar la presencia de la enzima triptofanasa. Una vez que estos aminoácidos, el triptófano, pueden ser utilizados degradados por la enzima triptofanasa, lo que vamos a detectar en el medio es la producción del indol. Y eso pues se detecta con el dimetilamino benzaldehído y se verifica una coloración roja en el medio. Entonces, como fundamento de la prueba de indol es la presencia de la enzima triptofanasa. ¿Cómo podemos poner en evidencia? A través del reactivo de Kovac. Recordemos que se agregan después de que se incuba y crece el microorganismo allí, y le damos chance a que exprese esa enzima triptofanasa para utilización del triptófano que enriquece este caldo peptonado. El indol se pone en evidencia con el reactivo de Kovac, añadiéndole 5 gotas al reactivo de Kovac.
Finalmente vamos a tener la prueba de rojo metilo, Voges-Proskauer. Es un mismo medio donde se inocula, pero en uno de los medios vamos a añadir el reactivo rojo metilo, 5 gotas de solución, para saber si las bacterias toman durante la fermentación la vía ácido mixta. Y en el caso de la ruta utilizar los reactivos de alfa-naftol y KOH es para detectar si esa bacteria toma la ruta de formación del 2,3-butanodiol, en donde se detecta la acetoína como intermediario. En este caso, el alfa-naftol y el KOH son los que ponen en evidencia esta ruta. Entonces, estas bacterias son fermentadoras, producen ácido, tienen diferentes rutas fermentativas. Entonces, lo que queremos saber es cuál de estos géneros tienen la ruta ácido mixta o de formación de muchos ácidos, como es el caso de lactato, succinato, ácido acético, que van a permitir que el pH del medio descienda de una manera tal por debajo de 4,3 que sea captado por el reactivo de Kovacs, mientras que por el rojo metilo. Mientras que en el medio, para Voges-Proskauer, lo que vamos a añadir es alfa-naftol y KOH para evidenciar la acetoína como intermediario de esta ruta butanodiólica. Entonces, bueno, esta es toda la explicación de la práctica y ahora procederemos a hacer el montaje. Estaremos trabajando ahora con la inoculación de las cepas de enterobacterias. Trabajaremos con 2 géneros fermentadores, como lo es Escherichia coli y Klebsiella, y con 2 géneros no fermentadores de lactosa, como lo es Proteus y lo es Shigella. Acabamos de inocular cada uno de los agares en placa: agar nutritivo, agar levin y agar McConkey, tanto para Escherichia coli como Klebsiella como fermentadoras, como para Proteus y Shigella en no fermentadores. Asimismo, procederemos a inocular todos los caldos: lactosado, caldo glucosado, el caldo verde bilis brillante, el rojo metilo Voges-Proskauer, el caldo peptonado, e inoculando los agares inclinados de citrato y TCI.